Shenzhen, la ciudad más futurista del mundo en China. Aquí ya no existe el dinero en efectivo. Los pagos se realizan con la palma de la mano. Los taxis se conducen solos. La policía humana está siendo reemplazada por robots. Los perros son máquinas que pueden hacer tareas. Y la comida es entregada por drones. Hoy vamos a viajar al futuro en el Silicon Valley chino. Algo que yo no sé si nos va a poner tristes o más bien nos va a explotar la cabeza es que esto que ustedes están viendo hace solo 40 años era un pueblito humilde de pescadores con 30,000 habitantes. ¿Y qué pasó? China estaba totalmente cerrada, no venía inversión extranjera, no venía nada. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo para desarrollar el país, para salir adelante, y probaron una zona económica especial. Esta fue la primera zona con la que hicieron la prueba. Se abrieron a que viniera inversión extranjera, cambiaron los impuestos de esta zona y hoy, 40 años después, es una de las ciudades más avanzadas del planeta, líder en innovación, en tecnología, y tiene 18 millones de habitantes. Cuando yo escuché esto no lo podía creer y todavía estoy escéptico, Max. Todavía estoy dudando. Estamos en un parquecito donde la gente viene, se sienta, es bien despejado, que lo están usando para hacer la versión beta, la versión de prueba de drones que entregan comida. ¿Es así? Sí, ya vienen muchísimas personas aquí a pedir su Kentucky, Subway. Puedes pedir lo que quieras. Lo único que tienes que hacer es escanear acá con WeChat o con Alipay. Entonces ya te abre la aplicación. Estos son los restaurantes en los que se puede pedir con dron. Exacto. Sí, estos son como de la versión de prueba que están aquí cerca, están dentro del rango. Podemos pedir pollo frito, sándwiches, comida china, obviamente. Entonces vamos a mandar a traernos algo para almorzar, para aprovechar, para que llegue por los aires. El futuro es hoy, amigos. Es hoy, no mañana. Primer inconveniente, hay límite de peso. Nosotros íbamos a pedir un montón de comida, pero cada dron solo puede traer una caja y obviamente puede traer únicamente lo que quepa aquí dentro. Esta es la caja que nos va a traer el dron con el alimento, con el sustento. Veníamos a comprarnos unos fresquitos para bajar el almuerzo que va a llegar y me topo con que es un congelador afuera. Estamos totalmente afuera en una esquina del parque donde simplemente se escanea con Alipay, que es la aplicación que se usa aquí para todo. Le apretamos un botón y listo, se desbloqueó esto. Y lo más impactante es que cualquier cosa que agarremos sin necesidad de que haya nadie controlando, lo va cargando aquí en el carrito. Y cuando cerremos esto, nos hace el cobro de lo que agarramos. Dios mío, me estaba fijando bien en la cámara y no hay ningún tipo de sensor. No hay como un rayo que cuente cada vez que se saca un producto. De hecho, están todos desacomodados. Ni siquiera es como un contador que va contando. No tengo idea cómo cobran esto, pero cerré y ya se cobró lo que agarré. Incluso cuando tú abres la puerta, sacas un agua y la vuelves a meter, ya no te la cobran. O sea, no es como que un sensor en la puerta que salió. Cuenta, porque si lo regresas, sabe que lo regresaste. Y no le cobra nada. Y no te cobra nada. Sí, es impresionante. Uno se da cuenta que algo es nuevo cuando ve un chino asombrado. Ahí están grabando. Cuando usted ve que un chino se reúne asombrado a grabar algo, agárrese. Amigos, era real. Está llegando. Es un dron industrial, un dron de 6 hélices. Oigan el estruendo que hace. Y esto es una prueba, pero esto está reemplazando los deliveries. Llegó en 10 minutos. Imagínense atravesar esta ciudad masiva en 10 minutos. No existe el tráfico, no existe nada que lo atrase. Viene por el aire. Esta es la caja, como se las enseñé ahorita. Aquí viene nuestro pedido, que viene caliente. Probablemente viene bien caliente de la velocidad con la que llega esto. No paran de llegar. Ahora, hay que desarmarla porque la caja es reciclable. Se deja por aquí para que la reutilicen y listo.
este realmente creo yo que va a ser el futuro. Ahorita es nada más una prueba que ya tiene varios años funcionando, pero hacia aquí van las empresas de supermercados, de cosméticos, de todo tipo de producto que se entregue, que prácticamente son todos, van hacia aquí. Y eso está causando como cierto problema, porque imagínense miles de empresas con drones en el aire repartiendo. Tendrían que hacer como un sistema de aviones para que ningún dron choque entre sí y cause un accidente. Un bicho de esos le cae a alguien, no la cuenta. Shenzhen es conocido como el Silicon Valley de China. Lo que hace unas décadas era un pequeño pueblo de pescadores, hoy es una megaciudad tecnológica donde nacen las ideas que están cambiando el mundo. Se dice que para ver cómo será el mundo en 10 años basta con dar una vuelta por esta ciudad. Aquí la policía humana ya está empezando a ser reemplazada por robots. Sí, robots policías, equipados con cámaras de reconocimiento facial, escáneres térmicos, sensores de movimiento y conexión en tiempo real a bases de datos criminales. Pueden detectar sospechosos, emitir advertencias, grabar evidencia y hasta llamar a patrullas cercanas. Parece que el futuro de la seguridad también va a depender de máquinas con inteligencia artificial. Por ejemplo, esta marca Xpeng es una marca que está revolucionando el planeta. Está construyendo drones para transportar humanos. Y ya hicieron las pruebas, ya se dio la prueba, ya el dron transportó, según lo que entiendo, exitosamente humanos y tienen previsto que el próximo año, ya 2026, qué loco decir esto, van a fabricar estos drones para transporte humano en masa. Aquí en Shenzhen, el gobierno chino inició un plan piloto para probar los taxis autónomos, taxis que vienen totalmente cubiertos de sensores para evitar obstáculos, que vienen con cámaras que reconocen las señales de tránsito, las personas, que vienen con todo digital y que se pagan desde la plataforma donde se piden. Incluso leí que actualmente son gratis, que actualmente si usted lo toma se considera como alguien que está prestándose para hacer la prueba, entonces le regalan el viaje. Yo intenté por todos los medios reservarlo, pero estamos en plenas vacaciones en China, todo está full, la lista de espera es gigante, entonces no lo logramos ni pidiéndole ayuda a chinos, a gente de aquí, pero existe. De pronto usted los ve pasar y van llenos de cámaras y rotulados por todas partes. Estamos en un lugar bastante concurrido y aún así no hay prácticamente ruido. Esto se debe a que Shenzhen fue la primera ciudad del mundo en cambiar todo su transporte público a una flota eléctrica. Todos los taxis, todos los autobuses, todo lo que tiene que ver con transporte público aquí es eléctrico. Incluso la policía se mueve en scooters eléctricas. Y los carros de la gente particular, la gran mayoría son eléctricos. Aún andan por ahí algunos carros de motor de gasolina o diésel, pero hasta los carros de alta gama como los BMW o los Mercedes son eléctricos aquí. En parte por eso es tan silencioso. Vamos a entrar a un bus en China. Vean el tamaño. Es un poquito más grande que yo este bus. Y por dentro está lleno de tecnología. Qué increíble que esto todavía acepte efectivo. Esa es una medida para no sacar a los adultos mayores, sobre todo a los señores, del sistema. Porque para ellos probablemente se haga más complicado lo de los QR y toda esta cuestión. Entonces acepta monedas. Además hay una máquina expendedora de agua aquí. Esta sí es con QR. Hay que pagar y probablemente cae la botella. Veo por aquí cables USB para ir cargando su dispositivo. Y dentro pues es bastante pequeñito. Aquí tiene las pantallas que muy probablemente van mostrando las siguientes paradas. Y hay puertos de carga USB en cada asiento. Porque aquí en China uno no vale nada sin el celular. Espectacular. Y todo con aire acondicionado. Thank you, xie. El señor encendió el bus solo para que lo podamos ver con las pantallas y con todo. Y efectivamente, lo que muestran las pantallas son las paradas por las que va parando, valga la redundancia, el bus. Y también hasta en el bus, todo lleno de cámaras como vemos por aquí. Dice que lo venga a ver al frente. Ok. Sí, por ahí anuncia para dónde va, el número de bus. La placa verde significa que es eléctrico. Y por este otro lado trae hasta el precio. Al parecer vale 2 yuanes. No sé si ya lo notaron, pero esta es una de las ciudades que más he visto integradas con lo verde, con la naturaleza.
Hay plantas, hay árboles en los centros comerciales, en las autopistas, en los parques, pero eso también significa que en este clima caliente, húmedo y bochornoso también hay mosquitos. Por eso incluso en la ciudad del futuro, en China, tenemos que andar protegidos con repelente de insectos que nos protege de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria o enfermedades que sacan de un animal y nos la pasan a nosotros. Así que ya lo saben, donde sea que vayan, protéjanse con repelente OFF. Estos son apenas mis primeros 3 días en China, así que me imagino que me iré topando con bastantes cosas, pero hasta el momento la experiencia ha sido que es un país bastante abierto. A pesar de que cuesta mucho comunicarse, prácticamente nadie habla el inglés. La gente es muy amigable, saca el traductor o hace lo que sea por ayudarle a usted. Esta es una interacción de unos muchachos a los que paramos para que nos ayudaran con una aplicación que no funciona para extranjeros, entonces para que nos ayudaran ellos. Son bastante abiertos. También yo traía la idea que iba a haber policía o que la autoridad iba a ser súper recta y rígida, pero en realidad, bueno, anduvimos en moto saltándonos varias señales de tránsito. He visto gente que se salta el semáforo, como que hay cierta flexibilidad. Yo no sé si ustedes también, pero yo tenía la idea de que esto era súper militar y así cuadrado, pero al menos aquí en esta ciudad, que es muy futurista, sí, quizás sea muy diferente al resto de China, no es así. Eso sí, estamos totalmente vigilados en todo momento. Que no sé, díganme ustedes qué creen de eso. Me parece que si uno no anda haciendo nada malo, no debería tener problema, y eso brinda mucha seguridad. Sin embargo, las cámaras también tienen reconocimiento facial, que pueden ver todos sus datos. Incluso usted puede pagar simplemente con su cara, con la biometría de su cara. Yo creo que la de nosotros ya la registraron, porque al hacer la entrada a China nos escanearon la cara en una cámara, pusimos huellas digitales y todo. Entonces me imagino que ya estamos en el sistema. Tal vez por eso también es que no se ve policía, porque hay tanta cámara que quizás no sea necesario que haya un policía físicamente vigilando. No sé, ¿qué creen ustedes de ese tema? Creo que no hay un solo punto ciego, al menos en lo que hemos andado hasta el momento. Aquí les va algo bien curioso que me está pasando, y es que he estado tratando de conseguir efectivo para mostrarles la moneda de China, pero es casi imposible. Ya no se utiliza el efectivo en este país. Todo se paga a través de aplicaciones, del celular. La moneda en China es el yuan, y al momento de grabar esto, $1 americano equivale a 7 yuanes aproximadamente, y el billete les apareció por aquí porque no lo tengo, no lo he conseguido. Y esto me lleva a lo siguiente: aquí en China todo se paga y funciona con aplicación, principalmente WeChat y Alipay. Sin eso, usted aquí no vale, no vale como persona, no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera los locales. No podrían tomar el metro, el taxi, no podrían pagar cosas en el supermercado, no pueden moverse. De hecho, algo curioso es que el WhatsApp está totalmente bloqueado, no sirve. Lo que usan aquí es el WeChat, que a través del WeChat envía plata, reserva trenes, vuelos, teles, de todo. Por lo mismo es que nos encontramos estas estaciones de power banks en toda la ciudad, porque usted sin el celular no vale, y como extranjero menos, porque necesita traducir y pagar y de todo. De hecho, hasta para sacar el power bank necesita un QR y pagar con un QR. Entonces esto está para que usted no quede frito, para que siga sobreviviendo gracias a este aparato. Venimos de Hong Kong, la ciudad con más rascacielos del mundo, un video que les recomiendo mucho que vayan a ver, y me voy topando que en China se encuentra la segunda con más rascacielos del mundo. No es Nueva York, no es Dubái, resulta que es esta, es Shenzhen. Shenzhen es la tercera economía más grande de China, después de Pekín, la capital, y de Shanghai, y se observa a simple vista. De hecho, que aquí tenemos Lamborghini, Ferraris, y en este residencial que ustedes ven por aquí, el promedio de alquiler por mes anda como en $30,000. Imagínense pagar $30,000 al mes solo por rentar el apartamento donde usted vive. Hay mucho dinero. China se relaciona mucho con copias y con réplicas, pero oigan qué interesante esto. Resulta que aquí en China no lo ven así. Por ejemplo, esta marca que nos encontramos en este centro comercial es Xiaomi. Me cuentan que Xiaomi nació replicando productos de Apple
pero para ofrecerlos a un precio mucho más barato, como para darle acceso a mucha gente a una gran tecnología, pero más barata. Entonces aquí en China eso se ve como innovación. Por eso es que se toman muchos productos del extranjero que son súper buenos y quizás caros y se mejoran, se innovan y se ofrecen más baratos para todo el mundo. Esto que tengo aquí es un masajeador Xiaomi. Resulta que esta marca tiene de todo, tiene hasta un carro Xiaomi y es increíble que para esta batalla que hay entre China y los Estados Unidos con el tema de los aranceles y la economía, una de las medidas que ha tomado el gobierno chino para impulsar la economía, para que la gente siga comprando, para que no les dé miedo lo que pueda pasar, es ofrecer subsidios. Está ofreciendo un 20% de descuento en la compra de productos. Aquí pueden comprar electrodomésticos, maletas, tecnología, de todo. Entonces, si un celular vale 1000 yuanes, el gobierno pone 200, el 20%, y a usted le queda en 800 para que siga fluyendo la economía. Amigos, les presento los guías de lujo que me están guiando, valga la redundancia, en China. Increíblemente son mexicanos. Claro que sí, compadre, fierro. Les presento a Max y a Noelia, que ¿cuántos años tienen en China? Ya 6, ya es un rato. 6 años ya como latinos en China. ¿Qué tan difícil es adaptarse? Pues complicado por el idioma y luego la comida, pero si uno mantiene la mentalidad abierta, rápido te adaptas. No, y ya hablan chino también. Poquito. Saluden ahí en chino. Ni hao, ni hao. Mac y Noelia. Eso, hasta el acento tienen ya chino. Amigos, ellos tienen un canal que recorren China también en profundidad, por si quieren ir a ver más de... Esto es casi un continente, porque es gigante. Entonces, ahí está el canal abajo y muchísimas gracias por recibirme. A ver con qué nos sorprende China. Ojalá que sí. Es un perro, sí, se llama Go 2, porque en chino significa perro. En medio de un centro comercial me encontré con un perro robot, perros que están siendo creados para entretenimiento como juguetes tecnológicos que pueden bailar, seguir al dueño o hacer piruetas, o incluso para fines militares, de rescate y de ayuda. Pueden cargar peso, llevar provisiones a zonas de riesgo, ayudar en misiones de búsqueda, inspeccionar áreas extremas o incluso guiar ciegos por la calle. Poseen inteligencia artificial y conexión en tiempo real. Charlie, yo a usted ya se lo dije y se lo repito. Cuando un chino se asombra, agárrese. Da cuidado. Agárrese, porque es algo fuera de serie. No, aquí todo el mundo está grabando y tomando fotos. Andamos buscando algo que no tiene ningún tipo de sentido. No sé qué voy a hacer si lo encontramos. Me voy a parar de manos o voy a correr. Vamos a buscar un pago que se hace con las venas. Lee su sangre fluyendo y con eso se paga. No. Ya está leyendo. No, Max. Está leyendo las venas y arrugas de mi mano. Max, no me diga eso, Max. Ahí está, mira. Que me está dando miedo. Amigos, Sí. Max, acá, pero fue un proceso, lo que ustedes acaban de ver, segundos. Sí. La máquina le acaba de escanear a Max las arrugas y las venas de la mano. Al parecer eso es algo único, Sí. prácticamente irrepetible en cada ser humano. Entonces, esta maquinita le acaba de Sí. escanear la ¿Sí se palma puede? de la mano y ahora Max puede pagar simplemente poniendo la mano en la máquina, Exacto. sin necesidad del celular tan siquiera. ¿Tú puedes pagar con WeChat? ¿Lo has intentado? ¿O solo Alipay? No lo he intentado. Ah, bueno, porque mira, ¿Me podría registrar yo tal vez? te puedes registrar, mira, pon tu mano. Amigos, al parecer, voy a intentarlo. Voy a poner la palma, vean. Está escaneando mis venas. Un poquito más lejos, Ok. cierra bien los dedos. Ahí está, te está escaneando. Ahora tendrías que escanear con WeChat, ahí. Ya Ya está. está, ya te leyó la mano. Escaneo esto Exacto. para linkearlo a mi WeChat. Ah, tú no, Yo no. porque no está registrado Yo tu no, WeChat. yo no puedo. Tienes que tener el pasaporte, te tienen Y que todo. verificar y ya que eres como miembro del club, ya Ya. puedes acceder a todo eso. Ya. Pero igual, vamos a ver a Max pagar con las venas. Algo que les quiero mostrar importante es que esta es una tiendita cualquiera, es un 7-Eleven normal. Ni tan siquiera está en una calle principal ni nada. Está dentro de un centro comercial, es una tiendita pequeñita y me dicen que casi todas tienen esa máquina, ese sistema de pago. A ver, al parecer ni siquiera hay que tratar con la señora que está ahí. Noelia escaneó la coca ahí y va a pagar con la mano.
El momento. El momento. Está leyendo las venas. ¿Qué dice ahí? Bien, que contactemos a... Va de nuevo. No. ¡Éxito! ¿Qué clase de brujería es esta? No, ahora sí me dejó con los ojos cuadrados, ¿eh? O sea, ya ni siquiera necesita que la atiendan. No. O Y sea, tampoco el celular. no, eso ya era... O sea, en China ya hay muchos supermercados que tienen como estaciones de carga automáticas. No necesitas que nadie venga a ayudarte, pero nunca había visto esto. Es la primera vez que lo uso. Su mano está linkeada a su tarjeta, básicamente. El futuro, amigos. No. Actualmente, China es el mayor productor de carros en el mundo. Y las exposiciones que se encuentra uno de carros como estos son espectaculares. Los carros vienen con la última tecnología, hasta se acuestan como una cama, traen masajeadores. Pero lo más impresionante es el precio. Un carro de último modelo con esta tecnología puede valer alrededor de 20,000 a 30,000 dólares. Este carro Xiaomi deportivo que ustedes están viendo tiene precios a partir como de los 20,000 o 30,000 dólares. Se acaba de poner raro. Esto se acaba de poner bastante raro. Estamos en un centro comercial de esta zona y vean este bicho. Es un gigante. ¿Qué es esto? Shingeki no Kyojin. Vean la textura, vean los pelos de los pies, el rostro. Qué miedo, la verdad. Qué raro ver esto. Normal, en el centro comercial, una recreación de bisontes. Y de hecho que si vemos a aquel, se mueve y mueve la boca, los ojos, todo. Como que si fuera un animal real. Si estuviera en el monte, perfectamente lo confundiría. Ya, ahora sí, ya. Definitivamente estamos en China. 3 caras que representan humanoides interconectadas una con otra, con movimiento. Eso. No sé si dijo que era prohibido grabar, pero supongamos que no. Lo más impactante de todo es que parece ser que toda la presentación que hemos visto es una presentación de arte para vender ropa. Por ejemplo, esta blusita vale 200 dólares. Y eso que estamos en China. Probablemente usted está pagando por el arte que está viendo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy por la ciudad del futuro. Cuéntenme qué les pareció todo lo que nos encontramos. Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. Vayan a seguirme en el Instagram. Es gratis, nada les cuesta. Y me apoyan. Gracias también a Max y a Noelia por la guía súper especial que nos dieron por aquí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció cómo va a ser el futuro aquí en China.